Hola, mi nombre es Esperanza Osorio Martínez y les voy a hablar sobre los temas indicados en la imagen. Los tres elementos que conforman el Estado son población, territorio y soberanía. El testamento es un documento personal, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple para después de su muerte. No es obligatorio que una persona deje sus bienes a forzosamente familiares, puede hacerlo a otras de manera ordenada a través de una sucesión. Cuando muere el testador y se produce la sucesión, esta puede ser en donde haya incluido todos sus bienes, así como todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por su muerte. Esto es a lo que se le denomina herencia. O bien puede incluir algunos de sus bienes y obligaciones específicos, a lo cual se le denomina legado. Para entender lo anterior, en este diagrama se muestran las sucesiones que se dan en caso de que haya o no haya testamento. Pasando a otro tema, hablaremos de la Constitución. La Constitución, como todo acto jurídico, puede ser definida desde el punto de vista material y el punto de vista formal. Los preceptos de la Constitución están plasmados en 136 artículos, organizados en dos grandes apartados, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática de la Constitución comprende los primeros 29 artículos que se refieren a los derechos humanos y sus garantías. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran reconocidos una serie de derechos humanos. Los derechos humanos surgen de tres principios básicos, los cuales son inviolabilidad del ser humano, la autonomía de la persona humana y la dignidad del ser humano. Promover los derechos humanos nos ayuda como personas para saber a qué tenemos derecho. Los derechos humanos son inviolables y no se pueden modificar bajo ninguna causa. El único motivo de cambio sería solo si se perturbara la paz. Solo en este concepto es que podrían ser suspendidas o limitadas. La soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que le delega dicho poder a sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. En este tipo de soberanía se distinguen dos tipos, la soberanía interna y la soberanía externa. Obligaciones. En las obligaciones intervienen tres elementos que son sujetos, la relación jurídica y el objeto. Las obligaciones se clasifican según su objeto, su modalidad y la pluralidad de sujetos. Según su objeto es de dar, de hacer o de no hacer. Según su modalidad, en pura y simple, con condición, con plazo o término y con modo. Y la pluralidad de sujetos se clasifica en mancomunidad y en solidaridad. El nacimiento de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son la ley, los actos lícitos, los actos ilícitos. En los actos lícitos, el contrato, el cuasicontrato, y en los ilícitos, el delito y el cuasidelito. El contrato es un acuerdo libre y voluntario entre dos o más personas, con la finalidad de crear y transmitir derechos y obligaciones. Hay una diversidad de clasificación de los contratos, los cuales se plasman aquí en esta imagen. Para que un contrato pueda existir, se requiere que cumpla con dos aspectos básicos que son los siguientes: el consentimiento y el objeto. El consentimiento se refiere al libre acuerdo de las voluntades y el objeto es la cosa del contrato. Estas son las diferentes formas de extinción de obligaciones, claro, siempre y cuando con el cumplimiento de la obligación. ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? Pues se evita la incertidumbre jurídica o, al contrario, censo, da certeza y seguridad jurídica. Hay muchas situaciones en las que se debiera firmar un contrato para que así no tengamos problema con la contraprestación y tengamos derechos y garantías. Quedo muy contenta con lo aprendido con los temas vistos porque la verdad no tenía conocimiento total de ello. Gracias.